al presente personas del pasado y pudiéramos tener entre nosotros al gran apóstol a los gentiles, sería interesante hacerle esta pregunta. Señor y hermano Pablo, ¿es usted, en algún sentido, obligado por Cristo a gastarse en el servicio a su persona y reino? De seguro que muchos de nosotros nos sorprenderíamos con la respuesta, porque si bien Cristo no obliga a ninguno de los suyos para que le amen y sirvan, es decir, no ejerce ninguna presión externa en ellos para este fin, lo cierto es que su amor por su pueblo es tal que una vez que ocupa el trono del corazón, ejerce desde allí una presión interna que obliga a vivir de determinada manera. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Por favor, acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Allí leemos: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primero permítanme ubicar este texto en su contexto. Las personas a quienes le fueron escritas estas palabras eran los miembros de la iglesia en Corinto, quienes, según entendemos por la carta, estaban siendo instigados por un grupo de judíos a cuestionar el apostolado de Pablo, sus enseñanzas y la pureza de sus motivaciones. Dada esta situación, y con su sabiduría característica, el apóstol rehúsa a recomendarse nuevamente a ellos. Antes, apela a sus propias conciencias para que evalúen su conducta ante Dios y los coloca como prueba viviente de la legitimidad de su apostolado. Y como es de esperar en Pablo y en todo verdadero siervo de Cristo, no deriva sus logros ministeriales a sus propias capacidades, sino que revela el secreto de su éxito: el amor de Cristo. Por tanto, en esta ocasión consideraremos 3 cualidades del amor de Cristo que deben constreñir, presionar, apremiar a los creyentes para amarle y servirle. En segundo lugar, veremos también en qué debemos pensar para ser apremiados por el amor de Cristo. Y por último, ¿cuál es el propósito de ser apremiados por tal amor? Sin más, consideraremos nuestro primer encabezado: 3 cualidades del amor de Cristo que deben apremiar a los creyentes para amarle y servirle. La primera cualidad de su amor que veremos es el desinterés. No cabe duda que todo creyente, aun el más pequeño, posee a los ojos de Cristo algo de hermosura. En el capítulo 4 de los Cantares de Salomón leemos estas palabras que son el reflejo del corazón de Cristo por su iglesia. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Cristo hermosea con su espíritu el alma de los suyos y la enriquece con las gracias espirituales que le son propias mediante la obra de la santificación. Pero debemos recordar, mis hermanos, que cuando Cristo nos amó en un principio, en nosotros no había atractivo ni hermosura. En Efesios leemos que Él nos dio vida cuando estábamos espiritualmente muertos. ¿Qué atractivo o belleza puede poseer un muerto? Algunas personas más hermosas pierden su lozanía solo unas horas después de su muerte. La brillante pupila se apaga y la mejilla enrojecida palidece con prontitud. Pero hay una muerte peor que la física, y es la que tú y yo poseíamos cuando Cristo nos amó: la muerte espiritual. Esta muerte es la más horrorosa de todas,
porque ella da lugar a la muerte física y da a luz a la muerte eterna. No hay condición más desagradable para el Salvador que la muerte espiritual. Aún el creyente más feo es infinitamente más hermoso a los ojos de Jesús que la impía más bella. La Biblia no escatima figuras para describir tan penosa condición. El muerto espiritual es comparado en las Escrituras con animales como el cerdo o el perro. Bueno, mis hermanos, así lucíamos tú y yo espiritualmente cuando el Hijo de Dios aceptó el compromiso de ser nuestro esposo. Los esposos suelen ver especialmente hermosas a sus esposas el día de la boda. De modo que este hecho les añade aliento para pronunciar sus votos matrimoniales. Pero cuando el Hijo de Dios pronunció sus votos matrimoniales, Él no tenía delante una novia que le resultase agradable a la vista. Él tenía un cadáver espiritual. Ese fue el contexto en que Cristo nos tomó como esposa. Y es necesario que seamos conscientes de ello para que podamos apreciar lo desinteresado de su amor. El amor de Cristo que constriñe a Pablo, mis hermanos, no es el amor eros o romántico de este mundo, que ama cuando percibe alguna gratificación personal. El amor de Cristo es el amor ágape, desinteresado, sacrificial e entregado. Este amor es capaz de constreñir y apremiar el corazón del apóstol. Es capaz de constreñir y apremiar también el tuyo. ¿Cuánto necesitamos los creyentes ser llenos de este amor para funcionar en nuestras relaciones interpersonales? Otra cualidad que se destaca en el amor de Cristo es su abnegación. Pablo escribe a los filipenses sobre lo abnegado del amor del Redentor, cuando refiriéndose a él, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí nos es revelado Cristo de manera maravillosa. Se nos muestra como la segunda persona de la Trinidad, uno en sustancia, poder y eternidad con el Padre, despojándose voluntariamente para asumir la posición más humilde. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no dejó de ser quien era, Dios. Pero fue por primera vez lo que nunca había sido, siervo. Los hombres nos mostramos muy capaces para ocupar posiciones superiores a las nuestras. ¿Cuán dispuestos somos para recibir una promoción en nuestros trabajos o para ascender en la esfera social? Pero cuán difícil se nos hace ocupar los sitios más discretos o descender de alguna posición después de haberla alcanzado. Esta abnegación del amor de Cristo cobra mayor notoriedad si consideramos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores por derecho propio. Nosotros, en cambio, todo lo que tenemos nos es por Él prestado. ¿Qué podemos decir de los reyes y los señores de este mundo? Sería tan inapropiado para cualquier señor de este mundo descender de su posición de eminencia para ocupar cualquier función inferior. Pero el amor de Cristo no juzgó inapropiado descender de la posición más elevada que existe a la más humilde por causa nuestra. Sería tan humillante para los señores de este mundo el ser hecho como uno de sus siervos, aún como el mayor de ellos. Pero el amor de Cristo no juzgó por humillante el ser hecho el menor de los siervos por causa nuestra. A los reyes de este mundo los vemos generalmente en sus contextos reales, en sus palacios, con sus escoltas, vistiendo ropas finas y delicadas. Pero ¿cuán a menudo está lejos de ellos la abnegación? ¿Cuánta dificultad experimentan para deshacerse de sus comodidades? Mis hermanos, pero qué visión más distinta cuando vemos a aquel que no estando sentado sobre el trono humano, sino sobre un trono de gloria, no estando vestido de ropas mudables, sino de inmortalidad, y no siendo servido por hombres, sino por ángeles, arcángeles, serafines y querubines,
condescendió a descender desde lo más alto a la posición más discreta para representarnos delante de Dios. Jamás la historia ha visto ni verá un ejemplo semejante de abnegación como el de Cristo. He escuchado que en Ucrania se suele contar esta historia. Se dice de un rey ruso cuyo trineo se había alejado considerablemente de las tierras de su propiedad. Y al sorprenderle la noche a su siervo y a él, fueron atacados por una manada de lobos. Poco después de intentar huir en frenética carrera, notaron que estaban perdidos, que no había manera de escapar de los feroces colmillos. Fue entonces que el siervo, notando la inevitable situación, asumió anegadamente su deber y sin pensarlo dos veces, se arrojó a la manada hambrienta. Él ciertamente fue destrozado, pero su Señor logró escapar sano y salvo. Y alguien al oír esta historia dijo, es como el Evangelio, pero no exactamente. Para que así fuese, el rey debió haberse arrojado a la muerte. Pero los reyes no suelen hacer estas cosas. Pero un rey, digno de toda gloria, que vio tu peligro y descendió, no desde su trineo, sino desde los cielos, y sin pensarlo dos veces, se arrojó para ser devorado, no por lobos, sino por la ira de Dios, para que tú pudieras llegar sano y salvo, no a un palacio terrenal, sino a la corte de los cielos. Por eso el apóstol no puede dejar de decir, el amor de Cristo nos constriñe. La pregunta es, ¿te constriñe a ti? ¿Te apremia? Y si es así, ¿cómo se evidencia este apremio en tu vida? Considera si acaso Cristo no fue perfectamente abnegado en su amor. Considera si Cristo no es digno de tu amor más abnegado. Considera si estás haciendo todo a tu alcance para mostrar tu gratitud a semejante amor. Pero el amor de Cristo suele también ser apremiante por su intensidad. El amor humano, como hemos dicho, suele descansar sobre el beneficio mutuo. Sin la ayuda divina, cuando no es correspondido, no puede producir amor en la persona amada. Antes se desgasta porque carece de fuerza propia. Pero cuán distintos son los influjos del amor de Cristo y cuán potentes sus torrentes, que logra con creces no solo el amor de sus simpatizantes, no, sino el amor de sus más acérrimos enemigos. Este fue el caso del apóstol Pablo, quien había creído su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y todos conocemos la historia. Pocos han hecho tanto a favor del nombre que es sobre todo nombre como él. Y pocos, si es que hay alguno, han padecido tanto por amor a Cristo como él. A los filipenses escribe, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y ahí es cuando nosotros decimos, pobre Pablo, y él dice, no, y lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Y no tengo cuidado, él no dice, por amor a Cristo, sino por amor de Cristo. Es decir, el dueño, el poseedor del amor es Cristo. El amor con el cual el apóstol ama al Salvador no es más que el reflejo del amor del Salvador hacia él. Eso es lo que le sostiene, lo que lo constriñe, lo que lo apremia a servir a Cristo. Esa es la potencia del amor de Cristo. Por esta razón escribe también a los Efesios desde la prisión y les dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y me imagino al pastor de los Efesios leyendo la carta a la congregación diciendo, nuestro hermano Pablo está en prisión y dice que está orando allí. Y los hermanos, nosotros también oraremos con él para que salga pronto.
Y el pastor leyendo dice, no, 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 él no está orando por eso. Él está orando para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, nosotros incluidos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Por eso estaba orando aquel santo en una mazmorra en Roma. Y permítame preguntar mientras avanzo. Porque mi intención no solo es informar vuestras mentes, sino predicar a vuestros corazones. ¿Has probado cuán formidables son estas cualidades del amor de Cristo? No te pregunto si tienes un conocimiento superficial en tu mente sobre estas realidades. Te pregunto si estas cualidades del amor del Salvador es lo que te constriñe o apremia. ¿O te apremian más las cosas de este mundo? La pompa de este mundo, el afán por las riquezas, el estilo de vida de este mundo. Cuantas cosas eran para ti ganancia, ahora las estimas como pérdidas por amor a Cristo. Mis hermanos, más vale que consideremos estas preguntas, porque si el amor de Cristo no es lo que nos constriñe y apremia, entonces deberíamos cuestionarnos si Cristo es nuestro Señor. En segundo lugar, veamos qué enseña el apóstol que debemos pensar para ser apremiados por el amor del Salvador. Dice el apóstol que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hoy en día todavía quedan quienes buscan servir al Señor fielmente. Gracias a Dios por eso. Pero algunos de ellos a menudo carecen de este apremio que tenía el apóstol. Y para alcanzarlo suelen andar por ahí, conferencia tras conferencia, cosa contra la cual nada tengo. Sin embargo, el método que Pablo desvela aquí para alcanzar un servicio apremiante es que pensemos, que consideremos el sacrificio sustitutivo de Cristo, que si uno murió por todos. Pablo dice, pensando en esto, pensando. ¿Cuándo fue la última vez que te hallaste considerando, pensando en la muerte sustitutiva de Cristo a tu favor? ¿Hace una semana? ¿Un mes? ¿O más? Porque si es más, entonces no debe extrañarte tu pobre apremio para los asuntos espirituales. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Posiblemente esta es la declaración del Evangelio más breve del Nuevo Testamento. Pablo destaca, como hemos dicho, la muerte sustitutiva de Cristo. Y no es la primera vez que escribe algo así a los corintios. En su primera carta les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo enseña aquí que el sacrificio sustitutivo de Cristo en nuestro lugar es y debe ser el fundamento motivacional de nuestro servicio a su reino. Spurgeon dijo, el corazón del Evangelio es la redención, y la esencia de la redención es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Mis hermanos, esta doctrina a la cual nos dirige el apóstol es la más grande de todas las Escrituras. Dios, viendo a los hombres perdidos en razón de su pecado, ha tomado el pecado de ellos y lo ha cargado a su Hijo, haciendo que aquel que no conocía pecado fuera pecado por ellos, y en lugar de que el pecado cayera sobre el pecador, quien lo cometió, fue puesto sobre Cristo, quien no lo cometió. Y la justicia que Jesús consiguió fue puesta en la cuenta del culpable, quien no había trabajado para ello. De modo que el culpable fuera tratado como justo. Como consecuencia de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho recto y justo. Es hecho justicia de Dios en Cristo. Esa es la doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ve a los corintios asediados por los intrusos con doctrinas extrañas
toma esta doctrina y la levanta en alto ante sus ojos y le dice, en esto pensad, en esto pensad. Y así debemos hacer nosotros también. Mis hermanos, vivimos en una época donde se han levantado, aún desde la misma iglesia, hombres que hablan perversidades, otros que nos molestan con sus filosofías y sus interpretaciones novedosas de la Escritura, otros que niegan las doctrinas que profesan enseñar y socavan la fe que se han comprometido a mantener. Son días en los que estamos obligados a presentar repetidamente y levantar en alto las verdades elementales del Evangelio. Dios quiere enviarnos tiempos mejores. Pero ahora debemos concentrarnos en esto, en vigilar la pureza de la doctrina, defender los primeros principios de la fe y procurar ser apremiados por el único amor que tiene como fundamento la verdad, el amor de Cristo. Sobre la cláusula que dice que uno murió por todos, sobre ese todos, específicamente me referiré de manera breve, por si alguno cree que Cristo murió por todos y cada uno de los hombres, de los seres humanos. Lo que define quiénes son esos todos es la cláusula siguiente. Luego todos murieron. Es decir, ¿quiénes fueron todos por cuyos pecados Cristo murió? Aquellos que luego murieron al pecado. Luego Pablo añade, y por todos murió, lo cual debe entenderse a la luz del contexto antes dicho. Pablo quiere borrar de los corintios cualquier vestigio doctrinal introducido por estos falsos maestros que se glorían en la carne y en su linaje israelita. Y él dice y enfatiza la extensión de la salvación, y por todos murió. Hasta aquí, hasta este punto, ¿qué hemos considerado? Bueno, hemos visto que el amor de Cristo debe ser una fuerza apremiante en el creyente por su desinterés, por su abnegación y por su intensidad. Hemos visto hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada o atención para ser apremiados por dicho amor. Y por último, consideremos cuál es el propósito de ser apremiados por el amor de Cristo. Dice el apóstol, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay muchos que creen que ser creyente es solo tener ciertos sentimientos o experiencias espirituales, olvidando que ambos no son sino solo flores y que el fruto tiene que producirse después. El ser constreñido por el amor de Cristo es bueno. El dirigir nuestra atención a su sacrificio es excelente, pero no olvidemos que todo esto persigue una finalidad, que los que viven, dice el texto, que aquellos que hemos creído en Él, que hemos sido injertados en Él, como los pámpanos a la vid, produzcamos los frutos de santidad y justicia que le glorifican. Todos nosotros, mis hermanos, vivíamos en otro tiempo en la vanidad de nuestras mentes, en el extravío de nuestros corazones. El egoísmo era el eje en torno al cual giraban nuestras vidas. Y el juicio de Dios se cernía sobre nuestras cabezas. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios a nuestro favor, fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Ahora, ¿qué significa vivir para Cristo? Tú puedes decir que vives para Cristo porque haces ciertas cosas externas, porque te conformas a ciertos patrones que los demás esperan de ti, porque asistes los domingos a la iglesia, porque otros creen que tú vives para Cristo. Pero vivir para Cristo significa poseer una mente que no es controlada por sus antiguos principios pecaminosos, sino por los principios de la palabra de Dios. Que a la hora de tomar decisiones no prevalecen más tus criterios personales, sino los de Cristo. Vivir para Cristo es entregarse a una vida de autonegación a la carne. Significa sentar a Cristo en el trono de tus afectos y hallar en Él, no más en tu pecado,
tu satisfacción suprema y tu contentamiento, sea cual sea tu situación en este mundo. Vivir para Cristo es comprometerse con su iglesia y entregarte a servir a sus miembros, conscientes de que tu deber es amarlos a ellos y no buscar que ellos te amen a ti. Vivir para Cristo es renunciar a tus propios intereses, comodidades, beneficios, salud, posición económica, si esto sirve para honrar, engrandecer y magnificar el nombre de Cristo. Ay, mis hermanos, me temo que no son pocos los que muestran la nulidad de su fe y del amor que profesan, viviendo todavía para sí mismos y para este mundo. ¿Y cómo luce una iglesia que vive para Cristo? Que está siendo apremiada por su amor. Cuando el amor de Cristo constriñe a una iglesia, sus miembros no pueden seguir siendo cristianos centrados en sí mismos, que sirven al Señor si les pilla bien de paso y siempre y cuando esto no implique ningún sacrificio o costo personal. Cuando el amor de Cristo constriñe a una iglesia, hay un deseo común de amar más a Cristo, de orar más a Cristo y de alabarle más, mucho más. Hay un deseo común de vivir vidas más santas y una especial sensibilidad por la salvación de los demás. Cuando el amor de Cristo constriñe a una iglesia, sus miembros no solo evitan hacer, aunque les sea lícito, todo lo que pueda ser en detrimento de sus hermanos, sino que se esfuerzan en mejorar su vida espiritual, física, emocional y social, en todo sentido. Cristo muestra a su iglesia que no hay modo de madurar fuera de este y que no hay modo de vivir más excelente que este. Ahora cada cual considere de modo individual, según lo antes dicho, si está siendo apremiado por el amor de Cristo. Y si como iglesia estamos funcionando por el apremio del amor del Salvador. Algunas palabras para terminar. Asegúrate que estás viviendo para Cristo y no para este mundo. Asegúrate que estás viviendo para Cristo y no para tus propios deseos y caprichos, porque te estás jugando mucho más de lo que hoy puedes comprender. Escrito está, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Para aquellos que han acudido a asirse a la esperanza puesta delante de ellos, recordemos que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por tanto, no debemos hacer de nosotros, sino de Cristo, la finalidad de nuestras vidas y acciones. La vida del cristiano debe ser consagrada solemnemente a Cristo. Y por último, busquemos ser apremiados por el amor de Cristo, porque si no, seremos apremiados por el amor al mundo. Muy pronto estaremos delante de Dios. Aún el de más larga vida en medio nuestro estará muy pronto delante de Cristo. Estaremos alrededor de aquellos santos de Hebreos 11 y de los hombres y mujeres santos de la historia de la iglesia. Dios no quiera que nos avergoncemos delante de Dios de que siendo redimidos por la misma sangre, siendo enseñados por el mismo Espíritu, seamos tan diferentes en nuestros corazones de estos hombres que fueron apremiados vehementemente por el amor de Cristo. Dios no quiera que ese sea nuestro caso, por cuanto hoy todavía tenemos oportunidad. Vamos a terminar, hermano.